Con la inflación galopante que presenta España, la compra de la semana se ha convertido en un deporte de riesgo. Cada vez es más caro comprar en nuestro supermercado y es que la escalada del precio de los alimentos no frena. Estos ya son un 16,6% más caros que hace un año y el indicador del IPC del mes de febrero se sitúa en un 6%, una décima menos que el mes anterior. La cifra ya suma 23 meses por encima del 2% que tiene como objetivo el Banco Central Europeo. Con el fin de comprender estos datos, podemos decir que los precios juegan un papel crucial al proporcionar a los agentes económicos la información necesaria para tomar decisiones. Además, es importante tener en cuenta que los precios de los bienes y servicios pueden experimentar subidas y bajadas. Para medir el movimiento de los precios se utiliza un indicador llamado Índice de Precios de Consumo o IPC, formado por los precios de la cesta de productos que consume la población. Las fluctuaciones de este indicador nos harán hablar de inflación si el nivel que genera de precios aumenta o deflación si disminuye. Cada producto de la cesta tiene un peso diferente, dependiendo de lo que la gente gasta de su presupuesto total. Por ejemplo, debido a que las personas gastan más en el pan que en el aceite de coco, el pan tiene un peso más alto en el IPC que el aceite de coco. Esto significa que un gran aumento del precio del aceite de coco no necesariamente tendrá impacto en el IPC, mientras que el mínimo aumento en el precio del pan tiene un gran impacto. Así, el IPC se construye como el promedio ponderado de un conjunto de precios de la cesta de consumo y la inflación es el aumento del IPC con respecto al año anterior. Como se puede ver, los datos del IPC en alimentos y bebidas no alcohólicas se han disparado y ya están cerca de cumplir un año por encima del 10%. La Organización de Consumidores y Usuarios asegura que la cesta de la compra se ha incrementado en 924 euros anuales como consecuencia de la subida del IPC. Tanto la crisis sanitaria como la guerra de Ucrania han remarcado la desigualdad, la pobreza y el riesgo de marginación en diversos grupos de la población. Se calcula que los hogares con ingresos inferiores a los 1.000 euros al mes se ven obligados a dedicar casi 70 de cada 100 euros que ingresan exclusivamente a vivienda y alimentación. El último informe FOESA sobre el coste de la vida y las estrategias para afrontarlo divide a la población en 3 tramos teniendo en cuenta los ingresos y las necesidades básicas de cada hogar. En el tramo de ingresos más bajos se encuentra un 31,5% de los hogares de España, en el intermedio el 23,7% y en el superior el 44,8%. El 84,9% de los hogares con menos ingresos afirma que tienen dificultades para llegar a fin de mes. De estos, el 75,9% activan el área de alimentación, ropa y calzado para sobrellevar sus dificultades económicas. Por otro lado, los hogares con los ingresos más altos señalan haber empeorado, aunque aún son capaces de afrontar sus gastos mensuales con cierta facilidad. Asociaciones como Cáritas aseguran que el número de familias que han atendido desde el inicio de la pandemia ha aumentado en un 8,7% e incluso a familias en exclusión social que son recurrentes en esta asociación han acudido en busca de ayuda familias con crisis puntuales, trabajos precarios o dificultades para llegar a fin de mes. Ante esto, el Gobierno anunció una medida para rebajar el precio de los alimentos y hacer frente a la inflación. Y es que los primeros 6 meses de 2023, el IVA de los alimentos de primera necesidad cuenta con una rebaja. Los alimentos como el pan, la harina, los huevos y la leche, entre otros, cuentan con una rebaja del 4 al 0%. Por otro lado, los aceites o las pastas pasan del 10 al 5%. Pero pese a la reducción del IVA, los datos de la subida de los alimentos dejan en evidencia esta insuficiente medida y demuestran que hay factores que siguen elevando el coste de los alimentos. Las legumbres y las hortalizas se sitúan en el pico de los alimentos que más han subido en el mes de febrero, con un 6,7%, seguido de las frutas, el agua o los refrescos y el pan y los cereales. Si lo comparamos con los datos de hace un año, el azúcar, la mantequilla, el aceite de oliva o la leche entera se encuentran en el alto de la subida de precios. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios o la página web POI se han encargado de monitorizar el precio de los alimentos semana a semana por supermercados para facilitar una cesta de la compra lo más económica posible. El gráfico que genera POI es muy sencillo de entender. En un lado tenemos los productos y en el otro los supermercados. Trazando estas líneas X e Y podemos consultar lo que va de cada alimento. Por su parte, la OCU muestra resultados tan llamativos como que los establecimientos del grupo Día y Mercadona han subido sus precios hasta un 16%, igualando el precio de sus productos con Carrefour Express, que se situaba entre los supermercados más caros en 2021. Las crisis económicas siempre afectan con más fuerza a las familias vulnerables. La Cámara de Comercio prevé que poco a poco se vayan ajustando los precios este 2023, pero la situación sigue siendo muy delicada.